Déjame, voy a cerrar todo. No estoy compartiendo pantalla ahorita, ¿verdad? No. Ok, ya cerré todo por si acaso. Iba a decir un chisme, pero lo digo ya que se acabe la grabación. Entonces, voy a compartir la pantalla. Bueno, ok, pues muchas gracias por estar aquí y vamos a continuar en donde nos habíamos quedado. De hecho, ya hace un buen tiempito, ¿no? Porque nos vimos fue las vacaciones de Semana Santa y luego la siguiente semana fue cuando yo no pude. Y bueno, les grabé un video, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero digamos que estoy explorando mi carrera como streamer, no lo sé, tal vez tenga futuro ahí, vamos a ver. Digamos que ahí lo que quería enseñarles era las acciones de Git, que como podrán ver, creo que el primero que le ha sacado jugo a esto, yo creo que fue Elliot, porque vi que hiciste un pull request no me acuerdo exactamente cuál, donde cambiaste algo y automáticamente se hizo el deployment. No sé si pudieron ver que eso ya está funcionando. ¿Sí tuvieron la Ah, oportunidad o lo repasamos ahorita? No pasa nada. sí, sí es lo que vi, pero a mí sí me gustaría repasarlo para saber bien cómo funciona. Ah, perfecto. Y tenemos varias cosas que ver, entonces incluyendo lo de los diagramas. Quedó muy genial, Javier. Y, y pues ahora vamos a empezar viendo ¿cómo se dice? Permítanme. Vamos a abrir aquí, ¿cómo se llama? El proyecto. Permítanme. Ok, bueno, entonces tenemos varias, la iteración actual. De hecho, hay que actualizar esto. Probablemente ya no es ni la actual. Lo podemos ver en el refinamiento aquí. Iteración 1, 2, 3, 4. Esta es la que estamos ahorita, la 9. No, la 10 es la que estamos ahorita. Entonces, esta es la 9. Ahí, tenemos varias ahí que hay que cerrar y continuar. Pero entre ellas las que... hola, Hernani. Hola. Varias de mis puntos que quería tocar justo en la sesión la sesión pasada. Vamos a ver dónde está Docs. Bueno, como habían notado, los documentos ya que quité todo del README y lo puse en el wiki, porque siento que sí era mejor idea después de que ya lo comentaron. Como que sí, que es más natural editar aquí que estar haciendo pull requests o commits cada vez, ¿no? Entonces aquí he estado documentando lo que se ha hecho en las sesiones. Vamos aquí en abril 13. Bueno, esta es la pasada ahorita. ¿O qué día es hoy? Es abril 20. Ok. Entonces, esto es lo que queríamos ver, lo que yo quería que viéramos la semana pasada. Entonces, el refinamiento de historias, los módulos en JavaScript, planear un primer release, digamos, y en las versiones, revisar los milestones o los hitos, como se diría en español, creación de una librería de pruebas unitarias, pruebas en HTML, snapshots, end-to-end testing, test-driven development, coverage y crear librería para el parsing de light coding. Entonces, aquí lo que estábamos revisando ahorita antes de empezar la grabación es que me dicen que ¿qué día es el último día del semestre? 20 y algo de mayo, ¿no? 26, ajá. Pues digamos que lo que queda de aquí, esto es lo que nos queda. Entonces, pues ya creo que es un buen momento para apuntar a tener unos entregables claros para cerrar este periodo digamos, de trabajo. Si decidimos seguir trabajando algunos o todos o los que sean en proyectos relacionados a esto, pues ya veremos si le sigue, pero al menos que se haya un entregable que funcione y o dos o varios entregables y el flujo de trabajo que esté andando, ¿no? Por si continúa de alguna manera. Entonces, una cosa que era muy importante para mí es echar a andar un proyecto que sea como sustentable y no del punto de vista ecológico, aunque no estaría mal tampoco, pero sustentable en el sentido de que pueda continuar. O sea, si yo de repente digo, yo ya no puedo, pues ya como que el flujo ya se andó y la metodología de trabajo funciona, se hacen los commits, se hace todo esto. Y en el caso de una página, se queda automatizado por lo que yo les llamaba esto del Continuous Integration y Deployment. Entonces, en la aplicación esta de Seminario App,
como podrán ver aquí, antes ya teníamos como una primera versión. Yo les había dicho que para hacerlo como con GitHub Pages, podíamos tener un folder que se llama Docs. De hecho, aquí en Settings, Pages, te da la opción. Si quieres con From a Branch o usando acciones de GitHub. From a Branch es el que usamos normalmente, que es cuando nomás tú pones el index en el directorio raíz, en el root, o en el folder docs, depende cómo lo tengas. Pero eso suponiendo que es una página estática en la cual no hay nada dinámico que se mueva ni interactivo de otros tipos de cosas, ¿no? Entonces, como nuestro proyecto está empezando cada vez a tener más dependencias y cosas, y digamos el flujo más común en una aplicación es tener este tipo de build. Tienes una aplicación, un builder, y te genera este build optimizado de alguna forma que se despliega en un sistema y entonces ya se consume. Entonces la idea es tener Una pregunta, esto Cristian. Dime. Ahorita me pone a pensar, nada más si tú sabes, pero por ejemplo, en algunos repositorios he visto que tienen del lado derecho, en la página principal del repositorio, por ejemplo, assets, o cuando está la sección de releases. Entonces entiendo que con estas acciones podríamos, si fuera más bien una aplicación de escritorio, crear un entorno con GitHub Actions que compilara y crear un ejecutable y poner ahí automatizar la creación de ejecutables y ya la gente los descarga de ese otro lugar. Todo eso se puede hacer en GitHub Actions. Sí, definitivamente. De hecho, en cuanto a los releases como tal, al menos yo siempre, y lo que yo he visto, los releases los hacemos manualmente, ¿no? O sea, hacemos un release y tú le pones que se haga el release y se crea manualmente esto de los assets. Pero también se puede hacer una acción de GitHub que te genere releases automatizados, seguramente. Si tú quieres que se cumplan ciertas condiciones, cada que cumplan esas ciertas condiciones, hacemos un release. Entonces sí, definitivamente creo que eso yo no lo he hecho, pero me parece una buena lugar para investigar. Entonces, si quieres, ahorita podemos aprovechar para buscar cómo sería. Entonces, las acciones de GitHub. Esto sería como lo que les decía, ¿no? CICD, Continuous Integration, Continuous Deployment. Integración continua y despliegue continuo. Entonces, la idea aquí es que nuestra página ya está en un nivel suficiente como de organización y madurez, que ya tenemos builds, ya tenemos cosas optimizadas. De hecho, también algo que quería platicar con Elliot acerca de, bueno, con todos, ¿no? Pero con Elliot porque él fue el que implementó esto, la cosa de optimizar y cómo optimizar de una forma automatizada. Estaba yo revisando en una de las primeras versiones cuando hubo un pull request que se creó para pasarlo de Lighthouse. ¿Se acuerdan? Esta cosa de, vamos a ver aquí, que le dabas el Lighthouse. Las minificaciones, entre otras cosas, ¿no? Exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo Lighthouse y... Ahí está. Y está todo bien, ¿no? Entonces, 96, 98, 100, 100. Todo esto quedó muy bien. Pero había una cosa. En uno de los primeros pull requests que teníamos, a ver, espérame, estoy buscando. ¿Qué dice? Hola, Emilio. Vamos a ver, era el index. Ok. El CSS simplemente. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el archivo? Style. Ok, aquí está, fíjate. Stylemin.css. Esto es importante. Bueno, aquí no importa mucho porque no lo estás cambiando mucho, pero tenemos un archivo de style y yo entiendo, por ejemplo, no sé, creo que Elliot, tú creaste este archivo que se llama stylemin, ¿no? Utilizaste una herramienta de minificación para crear este archivo y llamarlo desde ahí, ¿verdad? Sí. Entonces está bien, pero digamos que ahora el objetivo sería hacer esto de una forma automatizada. Esto también vi que había pasado con el JavaScript en algún lado. Había uno de sonido. ¿Dónde está el JavaScript? Hasta abajo. Sonido min.js. Sonido min, ok. Aquí está, el sonido minificado, muy bien. Y vamos a ver dónde se importa. Se importaba directo en el...
Aquí, ¿verdad? Sonido. Ujú. Ahí está por tu cursor. Ándale. Mm, pero yo lo cambié, ya me acordé. Ya es ese es el sonido, ¿no? Ujú. Ok, digamos que lo que tenemos que hacer es tratar de no hacer la minificación manualmente. Entonces, el parcel ya hace una especie de minificación. Entonces, por ejemplo, el JavaScript lo teníamos, de hecho me estaba causando problemas porque estaba tratando de correr cambios y no corrían, y yo cambiaba algo en JavaScript, ay, pero ¿por qué no corre? ¿Por qué no corre? Y después ya vi que lo que se estaba llamando aquí no era el archivo que yo estaba editando, se estaba llamando el minificado. Entonces, cada que yo hiciera un cambio y quisiera verlo, tenía que crear una minificación nueva para poder verlo integrado, ¿no? Entonces, está bien para, digamos, cuando ya sabes que ya no va a cambiar, pero para cosas de integración continua, entonces digamos que en el ambiente de desarrollo, tú nomás le mueves y solito se va cambiando. Pero cuando tú creas en Parcel, que te crea el build automáticamente minifica y hace una especie de compresión que te lo permite servir ya optimizadamente. Entonces, lo mismo con el style. El style ahorita estamos llamando al minificado. Entonces, como un ejercicio para el próximo, sería en vez de poner el minificado, poner el estilo normal y ver cómo esto Parcel lo sigue haciendo automatizado. De hecho, podríamos hacerlo ahorita a ver cómo nos funciona. Ok, voy a abrir. ¿Cómo se llamaba? A ver, voy a actualizar aquí mi... Ok, aquí está mi main, está sincronizado con mi upstream, que sería el upstream, y con mi fork, que sería el origin. Ok, entonces vamos a aprovechar para mostrarles cómo funciona esto de la automatización y ver si podemos aprovechar para hacer un ejercicio aquí. Entonces, tenemos el index. Tenemos que aquí se está llamando el style min CSS. Pero vamos a intentar llamarle no el minificado, sino el real, y ver si eso afecta la integración y todo esto, ¿no? Que lo hace un poco diferente, pero sigue siendo suficientemente bueno para que pase las pruebas. Entonces, bien, vamos a correr aquí con nuestra aplicación, se llama npm start, ¿no? Era el... Entonces aquí está, tenemos npm start y está corriendo bien, parece. Vamos a ver los sources. ¿Dónde está el CSS? Ajá, style min. ¿Ok? Pero voy a cambiarle para que en vez de que agarre el style min, voy a ponerle que nomás agarre el style. El style es el mismo, me imagino, ¿no? Solo es la versión minificada. Entonces, vamos a correrlo otra vez. Ajá, ahí está corriendo el style. Este no está minificado aquí, pero de todos modos, cuando creamos el build, lo va a hacer de una forma, se supone, como más optimizada, que lo va a comprimir y aún así va a ser suficientemente bueno para que pase las pruebas. Entonces, vamos a ver esto. Le voy a hacer ¿cómo se llama? Entonces bueno, a mí me gusta hacer ramas aparte porque si lo hago sobre el main, ya me ha pasado que le echo a perder y luego es un desastre para que me dice que la cabeza de mi main está salida y no sé cuánto, ¿no? Entonces yo voy a hacer una rama para cualquier cambio. Git checkout B, le voy a poner style min. Y voy a subir eso. Ay, caray.
git add on git commit m cambiar zonificación. ¿Cómo se llama? CSS. Creo, no. Ok. Entonces vamos a regresar aquí al... Dice que yo me notifica que hice una actualización, que si quiero hacer un pull request, ¿no? Entonces le voy a hacer un pull request. Entonces, del style min al main. ¿Y qué estoy haciendo? Solo cambiando eso. Antes de hacer eso, vamos a ver cómo funciona el build. Voy a hacerlo localmente. npm run build. Entonces, esto está generando las optimizaciones del CSS, del JavaScript, de las imágenes y todo eso, ¿no? Entonces, aquí está el list. Y tiene aquí el CSS, por ejemplo. No necesariamente aquí lo está quitando todos los espacios, pero cuando los sirve, sí es suficientemente optimizado para que no cause mucho problema. Entonces vamos a verlo. De igual estoy buscando cómo se configura el parcel para que si queremos que lo haga como no solo minificado, sino parte Uglify, que es esta herramienta como la que tú tenías, Elliot, que te pone todo en lo más chiquito, se puede hacer. Entonces, mira, voy a crear este pull request. Y voy a poner ¿cómo se llama? Sonido CSS, ¿verdad? Style, ¿no? Style, gracias, cierto. Bueno, como pueden ver aquí, estoy haciendo un pull request y está corriendo las pruebas automatizadas. En este caso no hay nada realmente que estemos probando porque no hemos hecho pruebas con respecto a esta página, pero cuando hablemos de la librería, que es el tema de la segunda parte de lo que quiero que veamos hoy, va a ser muy relevante. Entonces, al yo hacer este pull request, al aprobarlo, digamos, al hacerle merge, va a correr la acción que aquí tengo. Si se fijan en ahí con el video que les mandé, tengo este GitHub Workflows. Tengo el main y tengo uno de pruebas. Este de pruebas lo tengo. Cuando haya un pull request en la rama main o a la rama develop, que lo puse develop porque en mi repositorio sí existe un develop, aunque ya no hay en el main, ¿no? Si no, pues nomás lo ignora en el principal. Entonces lo que va a hacer, va a correr una máquina virtual con Ubuntu, el más nuevo que tenga en su sistema. Va a usar la versión de Node esta que le puse, que es la que pues funciona, que la hemos probado. Y va a usar unas que ya están predefinidas, como esta, Action, que esta lo que hace, va a sacar el código. En esta máquina virtual que acabo de crear, va a hacer esto, git clone, git no sé qué, va a hacer checkout del código en una máquina virtual. Ahora, setup node, aquí estoy poniendo que en esa máquina virtual configure node para poder hacer las cosas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que node corra npm CI. El CI es como instalar, pero en vez de ponerle npm install, va a instalar todo desde la versión package lock. Esto se suele hacer como práctica que cuando ya lo estás corriendo en un ambiente automatizado, no corres el package, corres el package lock. ¿Por qué? Porque en el package tú puedes tener cosas así como esta. Instálame el Jest versión 29 y la que sigue. O versión 2. no sé qué y más o menos esa. Pero el package lock lo que hace es que te pone exactamente cuál le instaló y de dónde la instaló. Entonces aquí podemos ver todas las dependencias exactamente con nombre y apellido. Entonces esto es como para recrear exactamente lo que tú corriste en tu máquina, que sea exactamente lo que se va a correr acá. También si le pones que instale el package lock, probablemente va a funcionar, pero como que es mejor práctica correrlo del package lock. Bueno, entonces les decía eso es para las pruebas. El continuous integration y corre las pruebas y eso es un código automatizado. Si una falla, pues ya la prueba, el sistema se para y ya no se hace el pull request. Este es uno. En el main, este es otro. Este es el que hace el deployment. Entonces, fíjense, lo mismo. Cuando hagas un push
o sea, cuando hace el merge de un pull request en la rama main, bueno, le das permisos de escribir, vas a correr estos trabajos, jobs. Hay dos. Está build y deploy. Build es crear el paquete. Entonces, pues, tiene ciertos parámetros que configurar ahí. Igual, que corre el más nuevo de Ubuntu, hazme el checkout. Y ya que haces el checkout, corre el npm CI y el npm run build. Entonces, esto va a correr exactamente lo que corrimos ahorita en la máquina local y va a crear el build. Ahora, lo que va a hacer es upload artifact. Este build que acabas de crear lo vamos a subir a un folder que GitHub Pages sabe cómo consumirlo para poder como desplegarlo, ¿no? Entonces esta acción, upload page artifact, pueden ver la documentación de cómo funciona. Tiene ahí, es como si llamaras una función o un módulo que ya está predefinido y lo que usa es, el name es GitHub Pages. Queremos que lo suba a GitHub Pages. ¿Y qué folder queremos que suba? Queremos que suba este que se llama dist, que no existe en nuestro repositorio. Ese se creó con el build que acaban de hacer automáticamente. Bueno, ya que terminó este build, va a seguir con el siguiente trabajo. El siguiente trabajo es el deploy, el despliegue. Entonces, este trabajo requiere que primero se termine build. Entonces, este no va a correr hasta que se termine este de acá. Que tiene, bueno, permisos, ¿no? Ahora, este requiere otros parámetros. Requiere tener estos son como variables que ya tiene por el sistema ahí, el URL de tu página, a dónde se va a desplegar. Esto, digamos, pues lo puedes ver en la documentación. No tenemos que escribir todo. De hecho, hay muchos como templates que se usan, ¿no? Formatos. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? En Ubuntu más nuevo, va a hacer este trabajo que se llama deployment y va a usar esta acción que se llama actions deployment page v1. Y ya, entonces esto va a correr de forma automatizada, cosas que va a ser el build, la minificación, si es que existe, y lo va a desplegar. Entonces vamos a ver. Voy a crear el pull request. Y vamos aquí en las acciones, aquí va a aparecer. Ahí está. Ya empezó, está corriendo el build. Y aquí, ¿qué está haciendo? Checkout, instalar, subir los artefactos a Upload Production Ready. Si hubiera un error en el build, aquí va a parar y va a decir, no se pudo. Pero todo bien y está limpiando. Ahora vamos al que sigue. El deploy ya puede empezar. Va a agarrar ese artifact que creó y lo va a subir a GitHub Pages. Está esperando que haya una máquina libre. Deploy to GitHub Pages. Y ya. Ya lo logró. Complete. Entonces, de hecho, si te fijas aquí en el ¿dónde hay uno? Ok. Entonces, Cristian, corrígeme si me equivoco, pero a mi manera de entender entonces todo esto, por ejemplo, comparándolo con lo que teníamos antes de un deploy, tomando directamente una carpeta en el sistema y, o sea, en esas opciones, ¿no? Que era simplemente cuando hubiera un pull request a un branch. Creo que lo que ganamos es, por ejemplo, la opción de poder tener pruebas automatizadas y en el caso del build and deploy estamos ganando el no tener que tener esa carpeta docs o dist como parte del repositorio, ¿no? Sino que se crea en la máquina virtual y ya se sirve. Exactamente. Y esto, cualquier configuración que se necesite, ya solo se hace en el parcel o donde sea y ya queda. Entonces, mira, vamos a ver aquí cómo quedó. Una cosa importante, Elliot, ahorita que cuando estaba probando yo lo de el Lighthouse y que funcionara bien, una recomendación que encontré por ahí es no correrlo en tu browser normal. Porque, por ejemplo, yo tengo un montón de extensiones aquí. Todas esas extensiones tienen código de JavaScript. Entonces, tienen impacto de cómo la página se está cargando realmente. Entonces, es mejor abrirlo en como una versión incógnito. Entonces, por ejemplo, voy a copiar y vamos a ver. Entonces, vamos a ver aquí el source. Fíjense. El CSS ya no está el min. ¿Se acuerdan? Ya lo cambié ya no está el min. Está el original, se supone que este está comprimido y no sé qué, pero bueno, igual a mí me gustaría encontrar una forma de hacerlo como tú lo tenías, Elliot, también de que
de que borre todas las letritas y todo eso, pero eso pues ya es configuraciones que vamos a ir buscando. Pero para fines de performance no afectó, según yo. Vamos a ver, vamos a correr este. Ahí está, todo salió bien, ¿no? Entonces seguimos en buena. Ah, y otra cosa importante que me di cuenta que hace el parcel, de hecho lo puse en un comentario. La imagen, tenemos una imagen que estamos usando. ¿Dónde está? Esta, imagen negra. Es una imagen de 1 megabyte. 1 megabyte así como en web es gigante, ¿no? Entonces es muy, muy caro en teoría, o sea, pensando como en desarrollo web. Es una imagen muy grande y es una imagen que es solo negra. Entonces realmente digamos como que es mucho recurso para pintar solo algo negro. Pero eso no importa mucho porque ya que hicimos el build, podemos ver los sources y la imagen, ¿dónde está? Sí, eso ya lo cambié. Ah, no, pero aparte, o sea, digo, aunque la cambies, el sistema, sí, el claro. parcel, la comprime. O Ujú. sea que no. ¿Dónde está? Pero ¿dónde fue que lo cambiaste, Elliot? ¿No será que ya ni siquiera parse, ya ni lo está jalando? A lo mejor de aquí vamos a ver. ¿O de dónde lo cambiaste? En el index. Vamos a ver. Ahí lo puse como un background negro ya, con el CSS. Ah, bueno, ok. Bueno, en este caso ya lo cambiaste, pero digamos, suponiendo que todavía estuviera esa imagen ahí, el parcel, cuando le haces el build, te comprime la imagen. Entonces, al final de cuentas, parecía que era un impacto muy grande, pero ya realmente cuando me metí a revisar, de todos modos la estaba comprimiendo. Entonces, eso es una de las ventajas de tener herramientas de integración así, que si se nos va alguna cosa así, pues te la comprime de todos modos, ¿no? Entonces, en este caso ya la cambiaste a un formato negro con alguna otra estrategia, pero en caso de que no lo hubieras hecho, también es bueno saber que que te comprime las imágenes. ¿Y eso del parcel de comprimir todo lo pusiste tú o ya viene por default? Tiene cosas por default. Mira, de hecho, estuve batallando y si alguien quiere meterse a esto, no he encontrado todas las últimos detalles, pero parcel, ¿dónde está? Production. Hay una cosa que ya trae por default de comprimir y hay cosas que aparte tú le puedes pedir como minificar. Por ejemplo, el minificar. El minification. Parcels includes minifier for JavaScript, CSS, HTML, SVG. Y dice que sigue utiliza que se llama Terser para minificar JavaScript. Entonces, probablemente si nos metemos a la configuración de Terser, lo que sea, no la conozco, hay comandos que podemos ponerle para qué tanto queremos que minifique, que quite las letras, que hagan sin espacios o lo que sea, ¿no? Entonces, hay unas cosas que están por default y otras cosas que no. Entonces, ahorita Parcel realmente lo elegimos porque era, entre comillas, la más fácil. Pero es muy común que encuentren otro como Webpack. Por cierto, algo Que pero en dime. contra tal vez de minificar, según entiendo, cuando se revisa la fuente desde el navegador, tú podrías ver el CSS y estudiarlo, pero si estuviera minificado estaría un CSS, o sea, las fuentes serían ilegibles desde el navegador, ¿no? Sí, eso es bueno y malo. Por un lado, si las compañías luego no quieren que necesariamente veas todo, aunque esté ahí. Pero incluso eso, aunque tú tengas toda la política del software abierto y completamente libre, para fines de eficiencia es mejor tenerlo todo chiquito en cuanto a los tamaños de los archivos y de todos modos ya nomás hacer referencia a la documentación donde está documentado como el código fuente. O sea, una cosa es el build y otra cosa es el código fuente. Entonces, como tú dices, eso depende cómo uno lo quiera hacer. Si como equipo decimos, no, pues no lo vamos a minificar por si alguien quiere revisar el código, que lo pueda hacer directamente. Pero el que lo minifique no quita que lo puedan hacer de todos modos si hace referencia al repositorio y todo eso. Entonces, lo que les decía, que otra herramienta sí muy importante es Webpack, que Webpack tiene mucha configuración
y todo, ¿no? Pero digamos que en este ejercicio escogimos Parcel y está funcionando y pues ya vamos a darle por ahí, ya después si encuentra algo mejor o no, lo quitamos. Luego, ok, entonces como pudieron ver, esto del automatizado funciona, ¿no? Mira lo que decías tú también, Javier. Este artefacto que se creó, aquí está, GitHub Pages, lo podemos bajar incluso. Este zip es el build. Mira, es el build completo. Entonces se crea y es como una especie, como no es un release como tal, pero es digamos, al menos puedes ver cuál es el build que se creó y lo guardo aquí como GitHub Pages. Bueno, entonces esta era una de las cosas que quería mostrar, no sé, alguna comentario, pregunta de cómo funcionan las acciones de GitHub. O en realidad esto no solo es de GitHub, se llama GitHub Actions, pero cualquier ambiente de desarrollo hay otros que se llama Jenkins o hay varias formas de hacer integración continua. Incluso cuando usas Docker o alguna otra de estas herramientas de integración, se utiliza este mismo formato, el YAML, y para nomás que a lo mejor cambia un poco la sintaxis de las cosas como las llamas, pero este formato de cuando pase esto en este lugar, vas a correr esta serie de cosas en esta máquina virtual. Y se puede usar para lo que sea. No, aquí, pues yo corrí instalar y build, pero podrías correr cualquier comando de Linux porque está corriendo Ubuntu. ¿Cómo ven? A ver, ¿algún comentario de esto? ¿Qué les parece? Sí, a mí me parece muy genial. Te digo, en principio, como mi primera impresión fue, bueno, que estamos ganando porque muchas de las acciones se me hacía que estábamos viendo explícitamente lo que GitHub Pages ya hacía de manera automática, pero cuando ya lo veo directamente siento que, podemos implementar muchísimas más cosas, o sea, se abre todo un gran potencial. Sí, efectivamente, GitHub Pages sería si ya está estático y ya se quedó solo, pues ya está bien, está bien. Pero ahorita como, aquí no se nota mucho, pero para la librería, que ahorita que estamos en pláticas de desarrollar, ahí sí se va a notar más por lo de las pruebas automatizadas y el estilo, la corrección de estilo y diferentes cosas, ¿no? Bueno. Mira, aquí está el diagramita que hiciste también. Ahorita lo vemos. Capaz que ya tendré que actualizarlo igual para un poco mostrar lo que están haciendo las GitHub Actions por ahí. Pues no necesariamente, puede ser, pero no necesariamente porque solo está haciendo lo mismo que estamos haciendo manualmente, solo ahora lo hace de forma automatizada. Bueno, vamos a seguir. Pues la página ya se ve muy cool, muy. Y también los botones ya quedaron muy bien, también todo. Bueno, estos nomás. Y vamos a ver cuáles tenemos pendientes. Bueno, ya me acordé, es muy importante. Este fue un cambio que hice yo también. Nosotros queremos que estamos haciendo, ya que tenemos como panorama de una aplicación web y cómo se comunica y los módulos y todo esto, tenemos que empezar a pensar modularmente, o sea, separar las cosas por funciones o por responsabilidades. Y esta fue una de las razones de que me tomé ahí una libertad de cambiar el código. Teníamos originalmente, o como siempre pasa así, al inicio pues uno pone todas las ideas juntas y ya que cuando se van teniendo cierta madurez podemos ir a empezar a sacar cosas para que sean como compartimentalizadas, ¿no? Entonces, una de las cosas que hice fue sacar todas las responsabilidades de audio, ponerlas en un archivo solo de audio. Y aquí solo llamar digamos como el controlador. Entonces, por ejemplo, todo lo que era de configurar el audio, lo teníamos en el index al principio. Ahora lo saqué y lo puse en este que se llama, ¿dónde está? Al controlador. Controlador. Entonces, es lo mismo como estaba, exactamente, solo lo puse en forma de un módulo. Un módulo sería una función que exporta un objeto con una función, ¿no? Estos módulos de preferencia es bueno que no tengan estado, y por estado me refiero que el módulo en sí no cambia. Lo que cambia es que si llamas la función y luego le llamas, ya puedes hacer cosas.
Entonces hice este que se llama SPTM audio. Es una función. ¿Qué hace la función? Regresa todo esto. Regresa referencias a funciones, que es la función iniciar, la función start sign, suspender, reproducir audio función, detener audio. Todas estas cosas que hacen son de audio. Las puse juntas. Entonces, aquí adentro tenemos, en este contexto, vamos a ver el audio context. De hecho, exactamente como lo teníamos. Ahora, cuando haces la función, esta función está llamando a este contexto que está como en su ambiente. Se le llama... Tengo una pregunta sobre esa parte, porque siento, ¿no está haciendo un otro contexto aparte? O sea, porque defines la variable en el entorno global, digamos, de esta función. O sea, en el scope de esta función que es SPTM audio. Ya tienes audio context y luego dentro de la función init se está llamando otra vez. Bueno, tal vez es nada más un... No sé. Se nos permite entrar al maravilloso mundo de las... Ay, espérame. Closures. El maravilloso mundo de las cerraduras en JavaScript. Este es un concepto muy importante en JavaScript. Es como de programación funcional, más que nada, pero es una forma de manejar contextos compartimentalizados. Nunca queremos tener variables globales. Lo menos global que se pueda es mejor. Entonces, quieres tener ambientes cerrados que hagan algo. Entonces, un closure, una cerradura, es un concepto en el que tú tienes una función que regresa una función. Entonces, por ejemplo, en este caso, este se llama lexical scoping. Si te fijas, aquí tenemos la función init. Y adentro de la función init tenemos una variable, tenemos esta función que se llama displayName, y tenemos... Ay, pero esta no la regresa bien. No, espérame. Deja buscar el ejemplo que es. Este sí. Ok. Tenemos esta función. Make function. Tiene una variable adentro. Y luego adentro tienes otra función que se llama displayName. Y lo que regresa en la función original es otra función. Entonces, fíjate, voy a crear esta función que se llama myFunction. Y esta función va a llamar a todo esto que está aquí. ¿Qué me va a regresar aquí adentro? Me va a regresar una instancia de esta función que se llama displayName. Entonces, cuando yo corra myfunc con paréntesis, lo que estoy corriendo realmente es esta función. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Entonces, pero fíjate, esta función, como contexto que tú dices, ya se creó y ya se tiró, porque ya lo creé y ya me estoy en otra línea. Pero cuando ya llame a myfunc, lo que tiene que pasar va a imprimir console.log name, aunque el name ya no existe aquí, en teoría. ¿Me explico? Es como una forma de memoria. Pero entonces el resultado de esa función va a ser un, ¿cómo le dice? Undefined. No, va a ser Mozilla. Claro, porque esa función está definida en un contexto en el cual sí estaba definido el constante. Exactamente. Este es un entorno es su entorno de, bueno, le llaman el lexical scope, el scope léxico, ¿no? Sí. Entonces, esto te permite crear, si tú vuelves a llamar a esta función acá, pues sí, efectivamente tendrías otro contexto diferente en el que estás llamando a este. Entonces, ahora tu pregunta era, si en vez de Mozilla tengo el audio context, entonces, y aquí adentro llamo al audio context, cuando yo regrese a la función voy a tener referencia a ese audio context que se inicializó una vez. ¿Sí, Emilio? Hola, sí, justo era como la pregunta que tenía con respecto a una de las tareas que habías mencionado ahí en los issues, porque de repente tuve traté de hacer esto que mencionaste de desplazar a otro módulo la parte como del código y de Code Mirror, pero no encontré la forma de hacer referencia desde otro módulo al módulo que ya estuvo inicializado desde controlador. Para controlar eso. Creo que ahí fue donde me atoré un poco y era como la pregunta que tenía ahora, porque sí me atoré bastante ahí y no lo pude resolver. Pues mira, vamos a intentarlo ahorita de una vez. Pero bueno, esto del concepto de closure está interesante y a lo mejor creo que es un buen momento para mostrarlo. Bueno, desde ahí es donde, mira,
ahí tengo mi duda. Estamos Ajá. dentro del contexto del scope de esta función. Ahí ya tenemos definido un audio context arriba en la segunda línea. Ah, ya te tenía. Ujú. Entonces digo, deberíamos ya poderlo referir desde init porque estamos dentro Mm. del scope. Ah, sí, definitivamente. Entonces sí, tienes razón. Este audio ya está definido y estamos en el mismo contexto y estamos en... Aquí solo lo reescribimos. Entonces sí, estoy de acuerdo, esto podríamos quitarlo. Ok. Sí, Ah, pero... vi eso que mencionabas, creo que era la razón por la cual ya se descontinuó, no se sugiere el uso de var para definir variables, ¿no? Porque justo rompe esto. El var, de hecho, lo que tiene es tiene un functional scope. Es diferente. ¿Cómo decir? El let y const tienen un scope diferente que var. Var se va a la función más grande a la que está. ¿Querías preguntar algo más, Emilio? ¿O es la pregunta que tenías hace rato? Que veo tu No, mano sí, levantada. era un comentario, pero si quieres termina No, y dime, dilo, adelante. es que justo me pareció muy importante la pregunta que hizo Javier, porque digo, no sé qué tanto afecta, pero fue un problema que tuve hace mucho tiempo también tratando de como implementar una librería de escucha automatizada, Ujú, ya en el contexto de Web Audio API. Y entonces creo que sí es posible utilizar como varios contextos de audio simultáneamente, o sea, creo que sí ujú, pueden existir. Y entonces no sé si realmente se estaban generando dos audios, uno como tal vez local y uno como un poco más global o algo así. No sé, ujú. digo, me quedé pensando en eso porque sí me pasó en algún momento que tuve que romperme la cabeza para quitar un contexto y asociarlo al contexto principal, que era el que, con el cual se Mm, estaba trabajando. sí, me imagino algo así, o sea, como que se genera un contexto en un entorno y corres otro en otro entorno, que puede ser en una clase o en una función con una cerradura con como un closure. Entonces sí, podría ser, habría que ver el ejemplo exacto, pero sí me suena que iba por ahí. Sin embargo, en este caso particular, como estamos usando let y no const, estoy casi seguro de lo que hacía la línea que quitaste era reescribir de nuevo el audio context. Sí, era volver a era exactamente, mm, sí, era exactamente eso. Sí, o sea, sí pudo haber otro segundo audio context en base a lo que dice Emilio, pero tuvimos que haber dado otro nombre y en cuyo caso habría dos audio contexts viviendo Pero simultáneamente. en este mismo, este sería el mismo. Otra forma en la que pudiera haber dos contextos, ahorita les voy a, pero no sé si funciona, lo tienen que reprobar, que lo tengo que probar, es llamar a esta función dos veces. Entonces, esta función está creando un audio context y está asignando aquí todo, ¿no? Bueno, el init lo que va a hacer, va a tomar ese contexto que creó y va a inicializar esto de aquí. Ok, y va a correr, cuando corra init, va a correr todo esto, va a correr start, todas las cosas que había, que se habían definido, ¿no? Que cuando cambie esto no debería estar aquí. Estoy tratando de separar, el sonido no debe saber nada de la interfaz gráfica porque la interfaz gráfica puede cambiar. Y la interfaz gráfica no tiene que saber nada de sonido. Solo tiene que haber un contrato de cómo se va a comunicar. Y esto es muy importante porque ese contrato es el que luego vamos a usar para el live coding. Entonces, en live coding el slider no tiene sentido. Entonces queremos, bueno, puede que tenga sentido, no lo sé, pero que queremos abstraer todo el sonido en una cosa de sonido y todo lo que no es sonido en una cosa que no es sonido y que se comuniquen con una especie de contrato. Entonces, ahorita sirve que a lo mejor cambiamos esto. O si se necesita, se puede pasar como parámetro, pero que en sí el sistema no sea dependiente, no esté acoplado tan fuertemente, ¿no? Entonces, fíjense lo que está pasando aquí. Yo importé de este controlador la función que se llama SPTM audio. Igual lo pudimos haber definido orientado a objetos como una clase, pero yo lo quise hacer como una función. Cuando yo corro STPM audio, lo que va a pasar, va a correr esta función con todas sus cosas. Estas no se inicializan, no se va a inicializar, no se va a correr start, solo se definen. ¿Sí? Cuando yo corro la función, se va a inicializar y se va a regresar un objeto con referencias a todas estas funciones, como un módulo. Entonces, aquí lo que yo estoy haciendo simplemente es, ya corrí saqué una referencia a todas ellas
Tal vez esta no es la forma más bonita de hacerlo, pero bueno, ahí Yo está toda la pensaba referencia. también en términos funcionales si no bastaba con que tuvieras ahí la línea llamando a la función, SPTM audio sin redefinirlas. O sea, en principio te debería... Como con punto. Otra forma sería así. O sea, ah, Espérame. ¿yo? Así, ¿no? Cuando. Estaba todavía más sencillo, o sea, no sé, bueno, tal vez no sé por qué no funcionaría, pero yo diría sin nada de eso. Solo la llamada a SPTM audio sin ponerle ningún otro nombre. De la manera que ¿Así? está Creo que como hay, ¿Dices está. así? ¿Así? ¿O cómo dices? no, general, incluso sin el init, no creo que era lo Ajá, que dice Javier. Sin sacar todas estas. No, sí. O sea, Pues, mi no, pregunta sería ¿por qué no funcionaría? Así como está abajo el start por, o el start sign, solo aparecería SPTM audio con ajá, paréntesis, como el primera ejecución de ese ajá. que ya te Bueno, devuelve todas esas definiciones, ¿no? pero te las devuelve, pero no las corre. Entonces yo el init lo tengo que tener una referencia al init para poder correrlo cuando el usuario le dé clic aquí. Necesito una referencia al suspend para que cuando el usuario le dé clic aquí. Lo que se podría hacer es poner aquí en vez de init, como le estoy poniendo así como audio init. Audio. Bueno, una pregunta tal vez para terminar de entender eso. Si en el otro Ajá. archivo, el que tienes a tu derecha, al final, cuando cierras la definición total de esa gran función, si tú haces una llamada a init, start o start sign, la que sea, ¿funcionaría? Sí, pero va a correr desde el inicio y eso no es lo que queremos necesariamente, porque queremos que el audio se inicialice cuando el usuario le dé clic, porque esa es una restricción del navegador, que el audio no puede empezar si el usuario no ha interactuado. Sí, no, la Siempre. pregunta es solo para entender cómo, o sea, Claro, cómo se está podría, creando esa... podrías, si quieres, ahí voy, Emilio, antes de regresar, correr el init y correrlo, y ya, no solo definirlo. Pero no antes del regresar, después del return y después de que cierras ese último Después corchete. del return no se puede hacer nada. Cuando se hace return, la función se salió y ya no existe nada después. Ah, ya. Ok. Ajá, eso, bueno, aquí, por ejemplo, después de este return, si yo hasta me la va a poner, ahí voy, Emilio. Si yo le pongo aquí como, por ejemplo, init, ahí quedé. Algunos, mira, fíjate, hasta me la puso grisecito, porque dice, esta línea nunca se va a correr. Sí. Todo lo que existe después de un return, No, pero es después de que cierras la función. Todavía, no ahí, sino en la... ok, ahí sí. Esa es mi pregunta. Si Ahí es sí va por a ahí. correr. Ahí sí va a correr. Ok. Sí se puede y eso sí es correcto. No digo que es correcto. Es válido, se corre y se funciona, pero a lo mejor no es necesariamente lo que necesitamos. Depende, pero sí se puede. Ok. No. Es que mi Para que pregunta esto entonces corra, sería ¿por qué entonces esto es diferente de lo que está del lado izquierdo que decía? Porque entonces, teoría... es diferente porque no queremos, el módulo no tiene que tener un estado. Si yo corro aquí init, ya hay un estado dentro del módulo. Hay algo que está pasando y que el módulo tiene una especie de memoria. Dentro de este módulo existe un contexto. No, pero Y yo el no lo módulo, querría ahí. Nada más era una prueba para yo ver algo. Ahora, ajá, nada más, digamos, funcionaría y crearíamos un estado, pero no vamos a hacer eso, sino que en el pero otro lado izquierdo o sea, yo estoy entendiendo que cuando tú sí, llamaras a la función sería exactamente igual que en el lado derecho. O sea, yo no tendría que volver a llamarlas, la salida de la función, volverlas a nombrar de la misma forma. si quisieras hacer eso, sí. O sea, si hubiera una necesidad así específica que, no, si yo quiero que corra, sí sería equivalente. No, pero no es como una necesidad. Mi pregunta es por qué volvemos a nombrar en la primera fracción del código de inicio JS, por qué volvemos a nombrar todo si la función ya nos devuelve todos esos nombres con las definiciones. Bueno, aquí esto la estoy como desestructurando, porque digamos, puedes llamar solo las que vas a necesitar. Por ejemplo, si en tu código tú quieres importar este módulo, y que yo solo quiero que me dé la que se llama suspend, solo le puedo hacer así, SPTM audio. Crea un contexto nuevo y y puedo sacar solo la función que necesite, en este caso el suspend. No la estoy renombrando, esto es como le llaman destructuring, como es una forma de llamar a la función, pero no la estoy renombrando, estoy llamando a una función que exporte desde acá.
Ok, está un Más o poco menos. raro, o sea, pero entiendo que probablemente es algo justo de JavaScript que es propio de Mm, JavaScript. No, de hecho, esto también pasa en Python a veces, pero si quieres, ahorita regresamos. Deja nomás Sí, que siento eso que ya Emilio está ya se más. cansó con la mano arriba mucho tiempo. A ver, Emilio, por favor. Es que está loco porque a mí también de repente esto me causa como conflicto, Ujú, pero ya después entendí que hay como una serie de eventos, o sea, digo, todo esto está pensado como para que alguien está interactuando como, digamos, con la página de alguna manera, ¿no? Entonces ujú. esa interacción genera como la detonación de ciertas funciones que están ahí como explícitas, ¿no? En el Sí, lado izquierdo. Y entonces aquí creo que, o sea, también entiendo a partir de mi experiencia utilizando algunas librerías que a lo mejor esto ya está siendo como estructurado en un contexto como de librería, es decir, la página que estamos haciendo sí requiere de todas las funciones que hemos escrito, pero a lo mejor en un contexto como de que alguien más quisiera implementar esto y a lo mejor solamente quisiera una parte, no tendría que importar todo, ¿no? Sino podría ser solo como lo que necesita. exactamente. Sí, y en este caso, yo la razón por la que lo estoy separando así y la que estoy sugiriendo esta organización es porque yo estoy pensando, cuando ahorita aquí tenemos un montón de botones. Cuando pasa este botón, haces esta función. Cuando pasa esta cosa, haces esto. Cuando pase esto, haces esto. Pero poquito más adelante, y yo diría casi como para la próxima semana, vamos a tener algo así. Un string que se llame sonido 300, 400, y luego ruido 2 segundos. No sé, alguna sintaxis que nos inventemos. Entonces, este string se va a hacer un parser que cuando se ve la función sonido, lo que va a correr, va a llamar a la función start sign y va a llamar luego a la función start noise. Y luego, o sea, el parser de este string para live coding tiene que saber exactamente qué funciones va a llamar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, así como dice Emilio, es tener separadas todas dentro de lo que se pueda y cómo la diseñamos. No quiere decir que tiene que quedar así a fuerzas y no quiere decir que lo que estoy diciendo así es como la ley. Solo lo que estoy tratando es como separar la abstracción para que cuando veamos el parser ya no dependemos del botón ni de nada, solo de cómo a qué función vamos a llamar y cómo la vamos a poner. Entonces, Emilio, Ya ¿levantaste la mano entendí. otra vez? Sí, Ya entendí perfecto. Bueno, perdón. es que Sí, sí. justo hay como un mini ejemplo que traté de hacer con lo de Gain, pero la verdad es que no me acuerdo dónde está, si está en inicio, sí está tiene que estar en inicio, seguramente como ajá, como en evaluar, Ujú. que es justo ahí está lo de Mm. bueno, CH Gain Noise, que justo ya llama a Oh, esas, a genial, partir ya. como de lo que dices de un string, de noise gain, Ajá, ¿no? Creo que más o menos ahí es donde se ejemplifica lo que dices. exactamente. Ese es mi objetivo. Separarlo en una abstracción que se pueda llamar ya sea con un botón o con un parser. Ahora, ¿cómo lo exportamos y cómo lo importamos? Pues ya eso ya lo definiremos, pero la abstracción es el objetivo ahorita. ¿Ibas a decir tú algo, Javier? Sí, no, nada más para cerrar mi duda ya, o sea, digamos que a mí lo que me causaba un mayor conflicto era porque yo estoy pensando desde cómo entendí estos conceptos en Haskell. No existe una posibilidad de que en Haskell, si yo llamara a la función SPTM audio, que yo pudiera cortar su output. El output de SPTM audio sería la totalidad de las funciones que define y ya estarían disponibles en el ambiente. Sin embargo, aquí, hasta donde estoy entendiendo, es de alguna manera la implementación de del sistema de módulos. O sea, tú llamas Ujú. esa función y es como invocar la interfaz con el módulo y entonces tú le dices qué funciones vas a jalar. Esto Exactamente. en Haskell se realiza, por ejemplo, desde el import. Cuando tú harías arriba el import SPTM audio, ahí en esa línea dirías qué es lo que vas a importar, por ejemplo. Bueno, sí, de hecho, por ejemplo, aquí yo solo exporté realmente la función SPTM audio, pero porque quería, en este caso para poder tener la flexibilidad de crear varios contextos, puedes llamarla varias veces. Aquí la llamo una vez, aquí la llamo otra vez, y estos son dos contextos de audio diferentes. Pero también, como puedes ver en otras formas de escribir módulos, como CodeMirror,
pues aquí están llamando Editor View, Basic Setup, y pues hay otros montones de cosas que se pueden importar desde ahí, que sería como la forma, como tú dices, importarlo desde el módulo. Pero yo no estoy importándolo desde el módulo, yo creo una función como un constructor, digamos, aunque no es orientado a objetos, que me da opción acceso a todas estas funciones. Podría ser también una clase si se definiera como clase. Entonces, sí, puede ser como módulo o de otra forma, más o menos. Vale, ya me quedó claro. Muchas gracias, Cristian. Sí, pues más o menos digo, es como va la cosa. Sí, ahorita te está viendo que a lo mejor sí se ve muy, con mucho ruido así, y podemos llamarlo así como digo, audio.init, audio. Lo que sea, ¿no? Entonces, pero ahorita lo voy a dejar como estaba. Igual como ejercicio, creo estaría como cool ver si se puede exportar como clase. Creo que también eso sería como útil, solo como una forma Sí, se puede, de sí, claro. aprendizaje. Ajá, yo ahorita como que casi, cada vez más me voy a hacer casi puras funciones, pero una clase también está totalmente bien. Entonces, como tú dices, podríamos hacer uno como función y el otro como clase. El de CodeMirror, por ejemplo. Entonces, a ver, vamos a ver algo que yo había dicho de aquí. Slider ruido blanco on change. Este es el que no quería yo. De hecho, probablemente no va a servir. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Creo que solo no lo borré. Aquí está. Slider ruido blanco on change y slider ruido blanco, slider sign. Sí, las había copiado y las puse acá. Solo no la borré. Espérame. No, aquí hay algo raro. ¿El slider está funcionando? Se me hace que no va a estar funcionando. Sí, yo lo probé y sí funcionaba. De hecho, lo que ya Ok. después no logré hacer es que el CodeMirror pudiera cambiar esos parámetros como al mismo tiempo que el slider, como Ya. usual. Entonces, pero a lo mejor era por eso. Bueno, aquí hay algo raro. Una se me olvidó borrar, una y la otra no, o yo no sé qué. Aquí creamos el slider. Aquí está el slider ruido blanco. Y el gain noise. Gain noise. Aquí está. Aquí está. ¿Dónde se define el noise? A ver. Cuando corres start, se corre el gain noise. Bueno, aquí lo que tenemos que cambiar sería, así como en todas las demás funciones, estoy poniendo encender cámara, función, detener cámara, detener micrófono. Aquí, el gain on change, tendríamos que llamar a en vez de llamar directamente gain noise, porque este gain noise no necesariamente puede que exista en este contexto, ponerlo aquí separado. Pero bueno, así yo le echo un ojo después. Ok, entonces, vos mira, ahora es que Emilio, ya empezaste con el parsing de la librería, o sea, como al menos una versión básica de cómo vamos a hacer parsing. Entonces, yo diría que uno de nuestros objetivos para terminar el semestre, o los objetivos de este seminario primera versión, es terminar la página, una versión funcional que esté corriendo bien, y tener una librería que haga un parser básico de sonido. Entonces, para esto necesitamos, ya una parte ya la tenemos, una librería, un código que nos dé acceso a varias funciones de sonido. Necesitamos una forma de hacer un parsing de texto para llamar a cada esta función de sonido en un momento dado. Y una forma de consumir esa librería. Entonces, aquí una pregunta importante que a mí me surge es, así como la tenemos ahorita, digamos, es una primera versión, tenemos digamos, monofónico, ¿no? Tenemos una onda sinoidal, una onda de ruido y el micrófono. Es todo lo que tenemos. Ahora, pensando en un secuenciador o algo más complicado que quisiéramos hacer, también necesitaríamos hacer algo como, a lo mejor tener un arreglo de ondas sinoidales, un arreglo de no sé qué, o ver qué otras cosas nos interesan conectar. Entonces, como primer ejercicio podríamos hacer algo monofónico, así como tener un secuenciador por medio de texto o definir una sintaxis. Creo que ese sería como el siguiente paso. Y para yo creo que sí sería la pena crear una librería como tal, independiente
de la página, hasta en otro repositorio tal vez, que se pueda importar, porque una librería necesitamos hacer una serie de pruebas. Si tenemos un string que diga sonido 2, 3, 4, 5, que cuando esto se parsee, entonces debe llamarse a la función start sign, init o yo qué sé, y luego cambiar frecuencia o lo que sea. Entonces, un string tiene que correr una serie de funciones en un tiempo dado. Y eso se tiene que probar que funcione cada una por separado. Y necesitamos definir qué queremos que haga exactamente. Entonces, creo que es un buen momento para reflexionar y pensar qué queremos y qué podríamos empezar a hacer como esta primera versión de parsing. Que sea algo útil. Obviamente, pues ahorita no vamos a alcanzar a hacer un sistema ya integrado, Super Collider y todo, ¿no? Pero como un primer paso, ¿qué acercamiento podríamos tener? Entonces ahí sí yo quisiera preguntarles cómo, a su experiencia, ¿no? Específicamente los que se dedican al live coding, ¿qué sería un buen ejercicio? Pues, ¿no? Imagínense que les dejaron de tarea a sus alumnos, hagan por favor un programa que live codee, y nosotros somos los alumnos. Entonces, ¿qué tarea nos dejaríamos a nosotros mismos? ¿Sí, Emilio? Sí, fue algo que también escribí, pero no me dio tiempo realmente de probar o desarrollarlo en los issues. Creo que o sea, porque justo lo que dices es como al final solamente hay como una variable dentro del entorno que está controlando una sinusoidal, ¿no? Y solo es una. Entonces, que se pudieran crear nuevas sinusoides y que incluso pudieran tener distintas frecuencias, porque creo que es lo que no estoy muy seguro si como están los módulos de los audio worklets se puede hacer. De hecho, ya después descubrí que podría ser un poco más fácil, podría no ir como hacia los audio worklets, sino que sí hay como generadores dentro de Web Audio API que lo resuelven. Okay. Pero bueno, creo que lo que me parecía más interesante es que se pudieran generar como variables, por decirlo así, en el entorno de live codeo, donde ahí se pudiera guardar una onda sinusoidal con ciertas características que pudiéramos generar otra nueva variable con otras características que pudieran sonar, por ejemplo, simultáneamente. Es como un ejercicio como muy básico que se me ocurre y que definitivamente yo siento que representa un reto porque eso también implica que las variables pudieran existir en este contexto de Web Audio API que se está generando. Y bueno, todo lo demás que puede ser, por ejemplo, también se me ocurría que pudiera existir como un mínimo módulo para poder cambiar de frecuencia a nota o de nota a frecuencia, claro. como un ejercicio básico. O sea, digo, solo como tratando de ir como de lo más sencillo, irlo aprendiendo y poder como expandirlo más adelante. Sí, me parece que estamos en el mismo canal en ese sentido. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Aquí entonces, yo digamos que lo que diría que sigue inmediatamente es definir alguna sintaxis básica. ¿Cómo, para poder empezar a crear esta librería de parsing? La librería de parsing, lo que tienen que hacer es tomar un string y llamar una serie de funciones en el tiempo. Y esas funciones son de audio, entonces son separadas. Una cosa es de ese string, que sería como code mirror, ¿no? Ese string me da esta serie de funciones en el tiempo. Y esa serie de funciones se comunican con el audio, que ese es otro tema. Ese tema ya está hecho en la otra sección de la misma librería, digamos. Entonces, pues para la sintaxis, ahí sí creo que podríamos hacer alguna lluvia de ideas o como un ejercicio, como decía Emilio, una primera versión de sintaxis. ¿Qué le late? ¿Cómo podríamos empezar? Si tienen alguna cosa que se les venga a la mente. Así de bote pronto, en base a lo que dice Emilio, siento que sí estaría bien enfocarnos, por ejemplo, en tener o sea, vía texto, poder interactuar con un sintetizador aditivo. O sea, antes de pensar en otras maneras de sintetizar audio,
digamos que pudiéramos manipular los parámetros de un sintetizador aditivo, tener tantas sinusoides como queramos, no sé, o tantas como aguante el navegador. Y bueno, alguna forma por lo menos rudimentaria de secuenciarlo. Exacto, eso me parece muy bien. Entonces vamos a escribirlo. También te iba a decir que si pudiéramos revisar los milestones, tú mismo lo dijiste, creo que Sí, ahorita lo revisamos, sí. asegurarnos que esté todo para ya en miras al fin del semestre. Yo creo que sí vamos bien. Lo estuve revisando y me estaba gustando más o menos cómo íbamos. Vamos a poner ¿cómo se llamaba este? ¿Qué dijiste? Sintetizador aditivo. ¿Qué más dijiste? Secuenciación básica. Sí. Ok. Sintetizador aditivo. ¿Qué entendemos por esto? Que podemos correr una cantidad N de ondas senoidales a diferentes frecuencias, prenderlas y apagarlas. Sí, frecuencias y amplitudes, ¿no? Creo que frecuencias, amplitudes y hasta fase, no sé, al menos frecuencia y amplitud. Y entonces, frecuencia, amplitud. Y secuenciación básica sería como encendido y apagado de de las ondas. Eso entendemos por aditivo ahorita para empezar, ¿no? Sí, aunque ahorita estoy pensando de alguna manera que el sintetizador sea en efecto una suma y lo que secuenciamos es la suma. Pensaría, o sea, antes de pensar en, tener que manejarlos como de manera independiente, más bien, o sea, ¿A cómo te refieres con secuenciar la suma? ¿Como en el cambio durante el tiempo, ir cómo van entrando y sumándose? ¿O sí, no sé si ya es una cuestión de diseño lo que se me está ocurriendo, pero, o sea, básicamente pienso de que tú defines eso, cuántos osciladores hay, frecuencias, amplitudes, y luego digamos que en abstracto ya eso ya es un instrumento que cada vez que suena, suena. Entonces justo es el encendido y apagado de todo lo que está sonando. O sea, tú es como crear un instrumento que sea un grupo de ondas sinoidales que lo agrupa, así que como tú dices, cuando lo llames, suena eso, y cuando no lo llames, no suena eso, pero como agrupado, como crear instrumentos. Sí, o sea, vamos a crear un instrumento y vamos a poderlo tocar. Ok, vamos a ver, creación de instrumento, porque esto ya habla de definir algo, o definir una cosa que se va a referenciar. Entonces, definición entran. Sí, porque siento que eso también nos va a dar primeros pasos modulares, ¿no? Si ya tenemos una manera de definir un instrumento, que en este caso puede ser un sintetizador aditivo, y luego secuenciación básica, que eso era literal solo encendido y apagado, ya luego podríamos pensar en completar otras funciones para tener sonidos más exóticos y ya, o sea, secuenciar, por ejemplo, poder tener transposiciones, o sea, en base a notas MIDI o lo que quieran. Ok. Pero eso se me hace. Pues aquí vamos para la lluvia de ideas y pues ahí va, ¿no? Es sintetizador. Instrumentos hechos de ondas sinoidales. Secuenciación ya sea de instrumentos pregrabados o de ondas básicas. Ok, ya vamos diciendo más o menos qué se puede, ¿no? Y esto parece como que sí es viable. Ahora, ¿qué es sintaxis exactamente? Eso creo que es el reto más grande. Yo creo que en mi práctica y de lo que sigo haciendo todavía como en modo como live coding, sí está esta sintaxis tipo Super Collider y tipo JITLib. Para mí es como lo más familiar y la verdad es que me gustaría como mantenerlo. Pero bueno, también entiendo que dentro del ecosistema de Super Collider puede haber otras formas como de inicializarlo. Pero a mí creo que lo que me gusta es que justo, digo, a lo mejor ahí tal vez estoy mal interpretando Super Collider o JavaScript, pero me parecen como muy similares en términos de que
algo como un sintetizador se puede guardar en una variable. Y Ajá. esa variable es como, digamos, un track, por decirlo así, ¿no? De lo que se está Ujú. trabajando, y luego pasas al siguiente track que tiene otras características, y entonces como que hay dos momentos específicos, o sea, como el momento de lo que genera el sonido en términos de síntesis y lo Ujú. que genera un cambio en términos de secuenciación, como si Ujú. hubiera esos dos momentos que a mí me parecen muy familiares dentro de Super Collider, que es el audio rate y el control rate, ¿no? Como si Ujú. hubiera esta separación de lo que genera el sonido y de lo que lo controla. Entonces creo que algo así, una distinción de ese tipo podría ser muy útil, porque lo que a mí me ha gustado de JavaScript por sobre Super Collider es que todas estas funciones de control pues prácticamente pueden modificar cualquier cosa, ni siquiera como solamente el sonido, ¿no? Entonces, Ujú. creo que eso es lo que se podría explorar como una especie de secuenciador de eventos que a lo mejor en términos de lo que estamos explorando aquí podría ser sonido, pero que podría ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y eso podría ser útil ya a nivel como más extenso, por decirlo así, porque yo sí he encontrado como muchos, como ninguno de los secuenciadores que he encontrado de sonido me satisfacen, Ujú. pero hay algunos que siento que están más enfocados a decir, ok, vamos a secuenciar eventos y no necesariamente eventos sonoros, sino cualquier cosa que pueda suceder en el tiempo. Ok. Entonces creo que eso es lo que a mí me parece como bien importante. Y dentro de como esta lógica de los secuenciadores, o sea, o del control, o del control rate, está la cuestión de que hay una secuencia que se sigue y hay un detonador. Creo que Ujú. eso también me parece como bien interesante de la distinción, como de una especie de estructura que podría funcionar como al nivel control. Y el detonador como que puede ser una especie como de tempo constante, o que puede ser algo como aleatorio y así. Ujú. No sé, algo así me imagino, pero no. Digo, tal vez podríamos darnos a sí, justo por eso había propuesto eso de que en la wiki apareciera como este apartado de como qué herramientas utilizábamos, Ujú. porque definitivamente esto de GitLib para mí es como el punto de partida. Y bueno, yo siento que como estas formas de sintaxis, por ejemplo, de Tidal, son más o menos similares a eso. Tal vez están como mucho más afinadas hacia como la organización, una especie como de espacio de los sonidos, pero creo que más o menos hay como una herencia de eso dentro de lo de la parte de secuenciación en Tidal. Ujú. Ok. ¿Cómo se escribe Jitly, dijiste, perdón? Hit, J-I-T. Jitly. ¿Con Y? No, es por Just in Time. ¿Y con L así nomás? ¿Jitly? Sí, GitLib. Sí. Ah, Sí, ya justo estaba buscando la referencia. Es la misma que estás abriendo. oh, Just in Time, sí. ¿Qué tipo de sintaxis? Que no lo he usado mucho, la verdad. Este. Bueno, pero ese es. Sí, pensé, de slide coding, pero como, digamos, estás programando dentro de SuperCollider todavía. Ok, es que ahorita de lo que dijiste, digamos, se me quedó que quiero, o sea, quiero que ya tengamos como, digamos, a lo mejor de tarea, podríamos, de hacer ejemplos, como que este string, quiero que haga estas cosas, quiero que este string haga estas cosas, o como esta que dices que te suena a ti familiarizado, que estás familiarizado con alguna de ellas, digamos que, pues tú que estás más activo en el live coding, ese tipo de sintaxis que te gustaría que siguiéramos el cómo se ve, o sea, documentarla para ver qué parte de esa podemos tomar o empezar. ¿Qué Sí, más? pues creo que Ujú. lo más sencillo sería como guardar en una especie como de variable estos sintetizadores, y que luego se pudieran como cambiar.
Siento que, o que pudiera haber como esta lógica tipo Tidal de separación como de tracks, ¿no? Que más o menos están, o sea, cada track tiene como una lógica en específico. Algo así me imagino. No sabría cómo expresarlo ya en términos como de una sintaxis. Es que no me acuerdo cómo funciona en Pues Tidal. no, ahí está, mira, entonces yo creo que ahí está la tarea perfecta. Buscar Sí. ejemplos de como sea, que no importa que no sea, qué idioma, qué lenguaje sea. Este ejemplo, este pedazo era así. O cada uno de nosotros decir, me gustaría esto, me gustaría esto, y ver qué cosas de esas son factibles para el tiempo que tenemos. Este, ok, Sí. ok, me parece bien. Digo, ya quedamos aquí claros que sabemos más o menos para dónde va la cosa, pero ya nos falta como meter la mano en cómo realmente va a sonar y qué va a pasar cuando hagamos algo específicamente, ¿no? Porque, porque algo que estoy pensando incluso es que estamos haciendo, o sea, estamos pensando en hacer una sintaxis de como que hacer un parsing de un string para que haga algo. Pero incluso a lo mejor hasta mismo dentro de JavaScript, sin tener que inventarnos un nuevo lenguaje, dentro de JavaScript a lo mejor podemos correr cosas en tiempo real sin que sean muy complicadas. Si pensamos a lo mejor en una forma, en una sintaxis más así como específicas, podría ser. Pero digamos que eso también yo me lo voy a llevar de tarea porque ese ya es el siguiente paso, ¿no? Para poder cerrar el semestre estaría bien que tuviéramos algo más concreto. Ahora, bueno, antes de cambiar de tema, ¿algo más de este concepto que quisiera decir alguien? Solo quisiera añadir que me parece bien que tomemos ejemplos, inclusive de varios lenguajes. Ahorita se me ocurren pues referentes como Tidal, Super Collider, también está Sonic Pi. Tienen formas distintas de ver cosas similares y pues hay dos cosas. Por un lado, siento que la sintaxis no es trivial, es tal cual la ergonomía del lenguaje, entonces va a ser algo Ujú. muy importante. Pero por otro lado, no necesitamos inventar, o sea, el hilo negro, digamos, en este momento. O sea, creo que Ajá. puede ser perfectamente un ejercicio muy válido el que tomemos elementos de cualquiera de estos lenguajes y veamos la manera en que los implementamos como manera de aprendizaje. Ajá, eso a mí me parece Eventualmente muy... llegaremos a la forma en que querramos distinguirnos o, quiero poderlo escribir de tal manera, ¿no? Ujú. Me parece que estoy totalmente de acuerdo. A ver, dejen... Bueno, ¿qué les parece si pasamos a revisar cómo vamos? Así como dice Javier. Aquí tenía varios que estaban en revisión. Elliot, actualizar los botones. Yo creo que sí ya lo terminaste, ¿no? Sí, Vamos ya. a ver. Vamos a ponerle este que se llame iteración. No. eh, Iteración 9. Ujú. En revisión. Actualizar estilo botones, ya. Elegir arquitectura de despliegue web, en este caso, pues digamos que fue lo de Git Actions. Yo diría que ya quedó. Configurar Git Actions. Ujú. Luego, Unit Test, Vanilla JavaScript, configurar Jest. Ujú. Ese ya quedó. Revisar llamadas samples. Creo que lo quitaste, ¿verdad, Emilio? Había una llamada samples que creo que no estaba haciendo Sí, sí, nada. sí, creo que no hacía nada. Sí, Ajá, creo que entonces se quedó de una cosa. ya quedó corregido. Espera. Ujú. Reemplazar minificación manual de sonido por automatizada. Ya, esa también yo la... Ay, nomás algo que no me gusta aquí es que luego no se cierran. Yo creía que cuando lo ponían completado se cerraban automáticamente, pero no necesariamente. Yo lo que entendí también después de intentarlo es que tiene que ser desde que se hace el pull request, tiene que estar escrito. Ujú, O sea, no sé si basta con que llegue en un comentario. No. ujú.
Ah, sí, está cerrado. Ok. Ok, ahí está. Entonces, le hice etiquetas y traducciones. TypeScript, no, pues no, eso no necesariamente, no es urgente. Ok, vamos a regresar. Ah, miren, nomás para que vean cómo se ve el que luego parece como que dice, ay, sí hemos hecho cosas o no hemos hecho cosas. Y sí, ahí vamos bien. Va avanzando, luego para abajo. Por sprints, sí, por poquito a poquito hemos hecho bastante. Entonces ahí pueden ver el calendario. Y, ok, en el refinamiento. Iteración actual, esta es la que estamos ahora. Ah, mira, cambiar imagen negra por gradientes, también ya lo hiciste. Ok, los milestones que decíamos. Vamos a ver en el issues. Ah, mira, pues ya terminamos el live coding según nuestras milestones. Pero bueno, no, realmente es que esta solo tiene 4 issues. Pero fíjense, la de primera versión web, yo digo que ya estamos a punto de cerrarla. Esta yo creo que ya deberíamos cerrarla pronto, que vamos a ver qué nos falta de acuerdo a lo que tenemos aquí. Procesador de estilo. Bueno, en este caso creo que justo salió el tema. El Hernani mencionó, creo que también la opción de que si que elegiéramos usar un framework, podríamos usar Bootstrap, mencionó. Pero creo que hasta ahorita, al menos Elliot, que es el que está trabajando en la parte así de frontend de estilo, pues hasta ahorita no has requerido utilizar algún framework de CSS, ¿verdad? Me imagino, Elliot. O si estás usando alguno, no me acuerdo. No, no, hasta ahorita no he usado ningún preprocesador. Entonces, digamos que Bootstrap queda ahí como en el panorama. Sí, yo también creo, Randy, que es una buena idea en el caso de que se vaya necesitando, pero ahí digamos que ahorita, pues como lo tenemos ahorita, no se ha necesitado. Lo podemos verificar. Crear índice de página de navegación de ejemplos. Pues ahorita creo que ya se estabilizó con los ejemplos que tenemos, no fueron así tantos demasiados, tal vez ya no es relevante. Crear primera versión de lista de etiquetas y traducciones. Ah, bueno, la traducción es eso, quedamos que era algo que queríamos, entonces a lo mejor sí todavía es primer prototipo. Bueno, ya está. Crear un secuenciador de archivos de audio. No sé si es relevante todavía, porque al menos ahorita no vamos, era como un ejercicio, como algo, pero no estamos hablando mucho de secuenciar audio, más de secuenciar sonido, ¿no? MIDI, por ejemplo, MIDI tampoco, ahorita no estamos configurando MIDI, entonces a lo mejor eso puede pasar como para una versión futura. Diseño de identidad. Veo que tú lo hiciste, Hernani, me imagino, sería como identidad, ¿te refieres a la página de internet o en general como equipo a la presencia en línea de otro tipo de identidad? Ese a lo mejor vale la pena revisarlo. ¿Qué te viene a la mente, Hernani? Sí, pues era, o sea, decir cuáles son los objetivos del proyecto, por qué lo hicimos, quiénes somos, dónde estamos, Ajá. qué pretendemos, no sé qué. La presencia, ¿no? O sea, cómo nos vemos, como si alguien se pone, ¿quiénes son estos? A ver, que revise. Sí, o sea, ahí empecé a escribirlo, Ajá. un párrafo, y bueno, pues nada más seguir implementando de manera descriptiva pues todo lo que hemos estado haciendo. Ese párrafo que dices, ¿es el que pusiste en la documentación? ¿Dónde está ese? No me acuerdo. Me suena Pues en como la que página es lo que dice acerca de nosotros. en la página misma, ok. Ah, este. Ujú. Ok. O sea, pues igual no están nuestros nombres, pero también vale la Ok. pena decir quiénes somos. Ujú. Pues digamos que es un trabajo en proceso que está dando, ¿no? Pero sí es muy importante. Nodos de amplitud, ya tienen, por nodos de amplitud te refieres como los sliders, Emilio, o... Incluso antes, como de que pudiera, o sea, ver como, digo, como en este encadenamiento como de Web Audio API, Ujú. la ganancia es como una especie como de nodo. Ah, Entonces, ya sé cómo. ya está resuelto, sí. Mm. Entonces, ese por lo podemos cerrar, ¿no? Ya está resuelto con la última versión. Vamos a ponerle... Ujú. Elegir framework para frontend UI. Pues realmente esa era una investigación. Creo que ya investigamos.
y llegamos que hasta el momento no lo hemos necesitado más que una chispita de Java de jQuery. Creo que se está usando bien poquito, pero realmente ahorita pues no urgió usar hasta el momento un framework. Entonces pues yo creo que por mí lo podemos cerrar, porque esta primera investigación quedó hecha. No sé ustedes cómo vean. ¿Cómo? Que de acuerdo, sí me parece bien ir acotando porque otras cosas, o sea, no fue necesario ahorita y para la primera versión estamos bien. Si más adelante llegara a ser necesario, pues lo volvemos a abrir un issue. Ok. Vamos a poner para la primera versión solo requerimos un poco de jQuery. Retomaremos esta discusión para las versiones. Y de hecho, el jQuery que necesitamos es tan chiquito que hasta probablemente podamos cambiarlo con la página esa que les digo de You don't need Java jQuery. Hay como opciones equivalentes ya ahora desde el mismo DOM y nos ahorramos el llamar a la librería, si ya nos ponemos muy puristas, ¿no? Pero está bien. Ok, configurar. Ok, ya sé qué voy a hacer. Voy a crear milestone se llama primera versión web. Entonces, voy a crear uno milestone que se llame como MVP2. Mínimo byte, así le dice, ¿no? Es como versión 2. Dime, Rani. Sí, justo hablando del jQuery, quizá podríamos ahorrarnos esa capa de tecnología, si lo estamos usando poco. Y lo que está viendo, igual no estamos usando el Bootstrap, pero ahí veo que hay un link hacia la versión 4. Entonces podríamos, en caso de usarla en un futuro, cambiarla a la 5 y la 5 ya no usa el jQuery, sino que usa directamente, como dices, cosas de JavaScript. Vamos a ver el index. Ok. Pero no estamos usando Bootstrap, ¿no? Sí. Pues ahí hay una llamada Bootstrap. Pero... estamos usando el font awesome. Estamos usando solo este es el para la tipografía, ¿verdad, Elliot? Sí, ese es para tipografía, sí. Pero es solo la tipografía, ¿no? No es, o sea, la estás llamando desde un repositorio de Bootstrap, pero solo es los iconos y forma de llamar al texto, ¿no? Entonces, sí, ya vi lo que... Entonces, aquí se está llamando, pero esto es solo para, aunque está llamándose desde el CDN, digamos, de Bootstrap, pero no se está cargando todo Bootstrap, al menos. Entonces, sí, ya veo. Pero, por ejemplo, el jQuery, como estamos diciendo, el jQuery realmente lo que estamos usando es para identificar un botón y para hacer un scroll o esto. Y esto se puede llamar, como habíamos visto, you don't need jQuery. Por ejemplo, you might not need jQuery. Hay uno que se llama, vamos a ponerle scroll. Acá. Ahí, ¿dónde está? Scroll top. ¿Cómo se llama el que ya se me perdió? Windows Scroll Function. Scroll top. Mira, Scroll top. Y entonces, a lo mejor hay opciones equivalentes que podemos usar para no tener que ni siquiera importar nada de jQuery. Que aunque es bien chiquito, pero igual, digamos, si queremos ahorrar esa capa de tecnología, como dice Hernani, pues podríamos hacerlo. Entonces, ahí, como Elliot es el que está en el frontend más así, digamos que lo ponemos a tu consideración, Elliot. Sí. O si alguien quiere meter mano, nomás acuérdate que cuando cambiemos un código, tenemos que revisar que no se rompa lo que ya está funcionando antes. Entonces, podría ser una opción quitar la referencia a jQuery para esta versión para pues que quede con las menos dependencias posibles, ¿no? Algo que les iba a decir, varias de estas las voy a mandar a la versión 2. Por ejemplo, configurar TypeScript. Eso yo lo puse como una idea, pero realmente pues no lo vamos a usar ahorita realmente. Entonces lo voy a quitar al MVP2, digamos que para que no nos haga ruido en el primer release. También, por ejemplo, MIDI. Lo de MIDI y el secuenciador de audio, creo que eso tampoco lo vamos a hacer para esta versión, ¿verdad? No estamos trabajando realmente MIDI, ¿o cómo la ven?
Creo que está bien para una siguiente versión. en mi opinión. Yo creo que para la siguiente también. Voy a poner aquí los milestones. Vamos a filtrar por milestone. Entonces, ok. Aquí está la primera versión web y le voy a poner status open. Ah, no. No los no completados. Aquí están. Estos son los que no están completados. Entonces, fíjate, primer prototipo funcional, pues realmente ese era como un placeholder para esto. Navegación de ejemplos, no tenemos suficientes ejemplos, entonces lo voy a cambiar a... No tenemos suficientes ejemplos, entonces realmente no lo necesitamos. Este también lo voy a cambiar al MVP2. Luego, secuenciación de audio, tampoco. No, al menos ahorita creo que para esta primera versión no vamos a hacer secuenciación de audio. Lo de MIDI también queda como... Diseño de identidad, pues digamos que yo creo que podemos dejarlo un poquito abierto porque siento que, como dice Hernán, hay un párrafo, pero a lo mejor nos podríamos trabajar un poquito más en cómo queremos que se vea la presencia, si queremos que la página tenga, a lo mejor tenga enlaces a los repositorios de cada uno de nosotros, con nuestros nombres, o a lo mejor no sé. Y creo que todavía a lo mejor valdría un poquito de discusión en eso. Preprocesador de estilo, pues creo que dijimos que no se necesita en este momento, no ha sido necesario. Traducciones y eso sí yo diría que todavía falta. Yo lo había sugerido, yo fui el que dije, entonces yo creo que aquí todavía falta. Mínima versión recomendada de Node y NPM. Ese creo que tú lo pusiste, Hernani, ¿no? En el README vi que alguien puso como que se requiere usar Node de una versión, como que revises que instales Node correctamente. Yo me acuerdo de haber visto un comentario en algún lado. Sí, pero creo que esa ya la mencionamos, ¿no? Dice 18. Ahí incluso tú pusiste en el IML, pusiste que use la versión mínimo. Ajá. No digo, 18 pero... punto no sé qué, entonces creo que ya quedó. Pero yo decía como también para como en la documentación en el README, por ejemplo, si alguien, el que vea el README aquí. Ahí creo que ya está, ahí dice, no dice la Aquí, versión, pero hemos detectado la versión de Node que no sé qué. Entonces, para lidiarse, dijimos instalar Node con vamos a ponerle, sugerimos la versión, no sé cuál es la que había puesto ahorita, me fijo. en el IML ahí la pusiste, era 18 punto algo. 18.12.0. Por decir algo, no quiere decir que es la única, pero... Entonces, regreso a donde estaba. Ese ya. Integrar Analytics. Esto les iba a preguntar. Ese me ocurrió, pero no sé si les parece buena idea. Por eso porque es Google. Entonces no necesariamente es así que digas, uy, qué libre y qué privado, ¿no? Pero el otro día se me ocurrió ver cómo funcionan, porque creo que nunca le había integrado los Analytics. Entonces, yo tengo mi página holomorfo.com y es una página ahí donde, pues como portafolio, ¿no? Y ahí está. Pues estaría bien como ponerle Analytics para ver cómo funciona. Y me puse a investigar cómo funciona y está muy fácil. Google Analytics. Entonces, por ejemplo, aquí, básicamente lo que tienen que hacer es ponerle tener enlazado una cuenta de Google, y hay un script de JavaScript, perdón, de HTML con un poquito de JavaScript que le pones hasta arriba de tu página y te genera pues estadísticas. Y por ejemplo, esto lo hice la semana pasada y aparentemente alguien en India se metió a mi página, alguien en Alemania, alguien en Argentina, y te dice de dónde viene. Por ejemplo, en mi página, ¿dónde está? User Acquisition. ¿De dónde llega la gente? Aquí le pongo y fíjate, le digo desde... ahí es donde era. Source. Y me dice que
11 personas llegaron directa de GitHub. Yo creo que fui yo 11 veces que me metí a ver mi página. Pero dice que alguien le dio clic en mi perfil de GitHub, porque ese no fui yo, y se fue a mi página. Alguien entró desde Google, aparentemente, y alguien vino desde mi página de Instagram. Entonces, aquí está el Analytics, ¿no? Entonces, pues, se me ocurrió, digo, simplemente como por si queríamos tener algún tipo de información, pero obviamente, pues, esto es Google y la información y la privacidad, pues, ese es un tema bien grande. Entonces, digamos que solo lo aviento ahí, como, pues, debe haber otras opciones, a lo mejor no Google, que sean más, no sé, más amigables, pero se me ocurrió, entonces lo puse como tema a discutir, digamos, ¿no? Entonces, integrar Analytics o discutir e investigar opciones, ¿no? Entonces, ya. Entonces, realmente lo que faltaría aquí para cerrar esta primera versión sería el diseño de identidad, agregarle un poquito, las traducciones, creo que eso sí valdría la pena, poner traducciones para cerrar este milestone. Y lo otro, pues ya son discusiones realmente. De hecho, realmente ni siquiera es una historia real. Nomás era, antes de que tuviéramos los milestones, la creé y Analytics. Entonces, si nos regresamos ya limpiando, pues ya estamos más cerquita, ¿no? Nuestra primera versión web, estamos a punto de cerrarla. Entonces, digamos ahora, la librería MVP1, bueno, digamos, Minimum Viable Product, le dicen, nos faltaría todas estas historias que estamos diciendo ahorita de definir la sintaxis, de conectar el audio con el no sé qué, todo esto iría aquí y a cerrar esto, ¿no? Documentación también, por ahí tenemos algunas cosas. Y esto del servidor local físico, eso era como para el futuro, me acuerdo. Y, pues ahí va más o menos. Entonces, digamos que yo creo que ya estamos por terminar esto, al menos la primera versión. Con la traducción, digamos, yo voy a intentar configurar algo para esto de las traducciones. Y si veo que está muy difícil, pues ya lo dejamos para la segunda versión, porque también queremos ir cerrando cosas, ¿no? Y y enfocarnos en la librería y integrar la librería a la versión web que tenemos. Pues más o menos así vamos. ¿Qué opinan? ¿Cómo la ves, Javier? Tú que querías ver los milestones. No, súper. Me agrada mucho, creo que queda bastante claro y tenemos un buen tiempo. Muy bien. A mí solo me quedó la pregunta sobre lo que mencionaste en algún momento de que la librería existiera en un repositorio aparte. Creo que eso podría ser importante como comentar. Comentar, pero para empezar a preguntar, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo de eso? Podría ser todo en el mismo repositorio, pero yo siento que se presta para que sea independiente en algún sentido. A lo mejor no tiene que ser como primera versión. La primera versión podemos aventar todo junto y nomás mantenerlo como limpio, separado limpiamente, y ya que esté maduro, de ahí podemos separar. Entonces, digamos que eso ya es como de cómo queramos trabajar y cómo que sea más fácil, que no vayamos a introducir demasiada complejidad en integrar todas estas cosas que nos hace más lento. Elliot, adelante. Muchas gracias. No, pues ya casi terminamos. Ahora sí, un poquito más de discusión y digamos que la tarea ahorita sería ir pensando cómo queremos los que quieran colaborar en esto, integrar el light coding y la sintaxis y ejemplos de esto. Nos vemos, Elliot. Perdón, Emilio. Entonces, esta sería una discusión que tener. Si vale la pena separarlo, tenerlo junto, todo revuelto ahorita de momento, o como ahora sí que como cualquiera de las dos es bueno. Yo creo que también es algo, la verdad mi primera inclinación es que eso va a suceder eventualmente, pero que ahorita se me hace más natural mantenerlo dentro del mismo repositorio. Bueno, o sea, justo nada más teniendo el cuidado de tenerlo bien compartimentalizado dentro de este repositorio y luego lo podemos sacar justo para el MVP 2. Pero ahorita, digamos, para no crear un overhead, entonces tener que manejar dos repositorios. O sea, sé que es poca cosa, pero aún así algo. No, claro, o sea, introducir complejidad. Sí, de momento se me hace que la ganancia de otro repositorio, que te digo, estoy casi seguro que eventualmente se va a necesitar, ahorita no. Yo me inclinaría porque nos quedamos. Pues me parece bien.
Entonces, simplemente ahorita digamos que todo lo que vayamos haciendo, vamos a seguir alguna especie de una variante de esto, de tener archivos separados, ¿no? Por ejemplo, tenemos el archivo de inicio, tenemos el archivo de sonido, bueno, este lo puse nomás para las pruebas, y el controlador. Y así, o sea, ir teniendo uno, a lo mejor otro que sea el parser, otro que sea no sé qué, y que cada uno tratar de separarlos lo más posible para que pueda existir independientemente uno del otro. Y solo en donde se integren, ahí sí se comunican. Ok. Pues muy bien. Pues eso es todo de mi parte, al menos hasta ahorita. Deja ver qué más decía lo que tenía mi lista para hoy, que ya no sé si lo... Bueno, me faltó hablar de pruebas. Y eso, pero eso yo creo que va a ser más natural. Ahorita al menos mencionar lo de la separar por módulos y librería. Y la próxima semana podemos hablar un poquito de esto de Test Driven Development y End-to-End Testing, Snapshots. Y mira, por aquí entonces planeamos ya un poquito de del release, los milestones, módulos, refinamiento de historias hicimos, librería de poderes unitarios, eso queda para... Es más, déjalo edito de una vez. Oye, pero entonces, ¿cómo manejaríamos lo de la librería? También quisiera ver si alguien tiene la opinión de que empecemos más bien con el otro repositorio, pero yo me pregunto si en vez de otro repositorio, pues de momento una carpeta. Sí, carpeta está bien. Y ya cuando sea, la única variante va a ser, por ejemplo, aquí, en el inicio. Si esto aquí está en punto controlador, si fuera en librería, pues en vez de controlador sería librería SPTM. Y nomás no tendríamos acceso del código desde aquí. Desde el punto de vista del código, si lo hacemos totalmente separado y limpio, desde nuestro... es más, de hecho, vamos a ver qué funciona si cuando migremos a que sea librería, ni nos vamos a dar cuenta. Entonces, me parece buena idea, como tú dices, en un folder. A lo mejor reorganizar un poquito e importarlo así como un folder, y después cuando sea librería, de ahí ya sale naturalmente. ¿Cómo te suena? ¿Sí? Sí, sí, Perfecto. de acuerdo. Ok. Bueno, pues yo creo que sería todo de mi parte. No sé si quieran hablar de algo más o cómo la ven, ¿no? O sea, Yo respecto al trabajo, pues no tengo nada más que añadir. Agradecerte por la sesión y podemos ir cerrando la grabación, a menos que alguien quiera Ándale. decir algo final. De grabación ya estoy bien. Muy bien, pues de momento detenemos la grabación. Gracias a todos.